Hola, buenas tardes chicos. Voy a hacer un video explicativo donde voy a dar las soluciones y explicar el paso a paso de algunos ejercicios del último trabajo de repaso, ¿sí? El repaso número 2. Entonces voy a empezar haciendo unas par de actividades de cálculos combinados, ¿no? El primer ejercicio que hay que hacer, el primer punto. Entonces yo ya me adelanté, ¿sí? Y fui haciendo el A, el B, el D, también el F y después el H, ¿sí? Anoto la y lo primero que hago es separar en términos, ¿sí? Las operaciones menos y más van a ser las que me digan hasta acá llegás, ¿no? Es decir, empiezo a separar en términos y termino cuando aparece un más o un menos, ¿no? Es algo que venimos haciendo desde primaria. Y después arranco de vuelta acá y termino, ¿no? Bien, y acá empiezo a resolver cada término, ¿no? 2 por la raíz cuadrada de 81 es 9. ¿Qué número multiplicado dos veces por sí mismo le da 81? El 9. Menos 4 al cuadrado, recordemos que es el exponente. Me está indicando, ¿sí? El exponente es el de acá. Me indica cuántas veces tengo que multiplicar a la base por sí misma. Tengo que multiplicarla dos veces por sí misma. 4 por 4, 16. 2 por 9, 18. Y 18 menos 16, 2. ¿Sí? Voy al punto B. Y ustedes se estarán preguntando por qué puse directamente el 1. Bueno, porque fíjense que todo esto está siendo elevado a la 0. ¿Sí? Y cualquier número, cualquier cosa elevada a la 0 da como resultado un 1. ¿Sí? Siempre y cuando no me quede 0 a la 0. ¿Sí? Es decir, mientras lo de acá adentro no valga 0, cualquier número elevado a la 0 da como resultado 1. Con ese razonamiento, por eso puse directamente el 1. ¿Sí? Me ahorro el trabajo de tener que multiplicar, dividir, realizar la potencia, restar, porque yo ya sé que no importa el número que me dé, elevado a la 0 da 1. ¿Sí? Exceptuando el 0, fíjense, si yo pongo 0, 0 a la 0, fíjense que me salta más error. Bien, vamos al punto D. Vuelvo a separar en términos, ¿no? Me quedaron tres términos, ¿sí? Y empiezo a resolver la raíz acá, ¿sí? Raíz cuadrada de 100, ¿qué número multiplicado dos veces por sí mismo le da 100? El 10, ¿sí? Acá lo que hice fue resolver primero la raíz cuadrada de 25, 5, dividido 2 al cuadrado 4, 5 a la 0, 1, ¿sí? Menos 1 a la cuarta, 1 elevado a cualquier número da como resultado siempre 1, ¿sí? Bien, el 10 lo vuelvo a anotar así como está. Y ahora hago 4 más 1, 5. Y 5 dividido 5, 1. ¿Sí? Es por eso que lo puse directamente. Menos 1, el de acá. Y ahora 10 más 1, 11. Y 11 menos 1, 10. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a hacer el F. Bien, vamos con el F. Acá lo anoté y separé en términos. ¿Sí? Y empecé a resolver. 5 al cuadrado, 25. ¿Sí? Voy de a poco. 5 a la 0, 1. Dividido 1 a la 6, 1. Ya lo charlamos eso. Cualquier 1 le dado a cualquier número me da siempre 1. Más la raíz cuadrada de 25 es 5 por 9. Menos 3 al cubo, 27. ¿Sí? Bien, seguimos acá. Raíz cuadrada de 25 es 5. Más 1 dividido 1, 1. 5 por 9, 45 menos 27. Entonces sumé primero estos numeritos, los 3, ¿sí? 5 más 1 más 45 me da 51. Y 51 menos 27, acá hice la resta y me dio 24. ¿Sí? Bien, ahora vamos al H. Acá podemos ver que no puedo separar en términos porque hay una multiplicación en el medio. Es como que todo esto estaría siendo afectado por la multiplicación esa. Entonces yo tengo que priorizar lo siguiente. Hacer... observar y ver dentro de los paréntesis, ¿sí? ¿Qué se puede hacer primero? En este caso, resuelvo por un lado este, por otro lado este y después lo sumo. Ahora me fijo acá adentro y veo que hay una suma y una división. Entonces hago como una especie de separación de términos, ¿no? Por un lado hago primero este y después la división, ¿sí? Porque hay veces que se confunden y hacen la suma primero y después la división. No, cuidado ahí, ¿sí? Entonces, 2 a la 5, 32, más la raíz cuadrada de 36 es 6,
por 2 al cuadrado me da 4, ¿sí? Y ahora 4 más 12, 16, ¿sí? Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Y 38 por 4, uno si no le sale de una, hace la multiplicación a un costado, ¿no? Acá tendría que estar la x. 4 por 8, 32. 4 por 3, 12. Más 3, 15. 152. ¿Sí? Ahora vamos a realizar el punto 2. Bien, en el punto 2 teníamos que escribir el cálculo, ¿sí? Que representa estas oraciones. Recuerdan que yo les expliqué que era el lenguaje coloquial, ¿sí? El lenguaje de las palabras. Nosotros teníamos que pasarlo básicamente al lenguaje simbólico, ¿sí? A números. Y después resolver dichos cálculos. Entonces tenemos en el 2a el doble de la raíz cuadrada de 25. El doble dijimos que era multiplicar por ¿cuánto? Por 2, ¿no? El doble de 5 es 10, el doble de 7 es 14, es decir, al número lo estamos multiplicando por 2. Entonces, cuando me dicen el doble, es 2 por algo, ¿no? 2 por un número. Entonces, el doble de la raíz cuadrada de 25. La raíz cuadrada, ¿sí? De 25. Y ahí ya lo expresé en lenguaje simbólico, ¿sí? Y ahora resuelvo. 2 por la raíz cuadrada de 25 es 5. Y 2 por 5, 10. ¿Sí? Voy al de abajo. Ahora me dice la raíz cuadrada. Entonces yo voy a anotar raíz cuadrada, ¿sí? Del doble de 50. Es decir, 2 por 50. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago primero? Resuelvo lo de adentro y después la raíz, ¿sí? Un truquito que yo les había dicho es leerlo de atrás para adelante, ¿no? El doble de 50 y después la raíz cuadrada. ¿Sí? Es lo mismo como lo vamos anotando, siempre y cuando no nos perdamos, ¿sí? Y vayamos anotando bien los datos. Entonces hacemos 2 por 50 es 100 y la raíz cuadrada de 100 es 10. Coincidencia que dio el mismo resultado. Bien, vamos al C. Me dice el cuadrado del producto entre 10 y el doble de 5. A ver, ¿qué significa el cuadrado de algo? Por ejemplo, el cuadrado de 5, ¿qué es? ¿Qué me está pidiendo ahí? Justamente, si yo tendría que pasarlo a números, sería 5 al cuadrado, ¿no? El cuadrado de 10 es 100, 10 al cuadrado. El cuadrado de 8 es 64, porque me está planteando un 8 al cuadrado, ¿sí? Esto significa que va a haber un exponente y ese exponente va a ser 2. Entonces, ¿qué hago yo? Anoto un paréntesis. ¿Por qué? Porque este cuadrado 2, como está al principio, va a afectar a todo lo que sigue. ¿Se entiende? Entonces, por eso pongo paréntesis, porque afecta a todo lo que va a seguir. Entonces, el cuadrado del producto, ¿no? Va a haber una multiplicación acá. Recuerdan que la palabrita producto significaba eso, entre 10, ¿sí? Y el doble de 5, es decir, 2 por 5. Y ahí está. Entonces me quedaría 10 por 2, 20. 20 por 5, 100. ¿Sí? Y 100 al cuadrado es 10.000. ¿Sí? Así que vamos al punto D. Espero que se haya entendido eso. Era un poco más complicado acá, ¿no? Ahora vamos al D. El cuadrado de la resta entre el cubo de 5 y 100. Bien, lo mismo de antes, ¿no? Me dice el cuadrado de algo, de una serie después de resta, números. Entonces, como el cuadrado está primero, significa que va a afectar a todo lo que sigue. Por eso pongo paréntesis. ¿Sí? Bien. Entonces acá sería el cuadrado de la resta entre
el cubo de 5 y 100. Va a haber una resta, ¿no? De la resta entre el cubo de 5, 5 al cubo, ¿no? Menos 100. Entonces, 5 al cubo es 125 menos 100. 125 menos 100 es 25. Me quedaría el 25 al cuadrado. Y 25 al cuadrado es 625. ¿Sí? Ahora voy a hacer, anoto en la otra hoja el E y también lo voy a hacer. Bien, vamos con el último que es el E. Y acá aparece algo interesante que es la coma. Y juega un rol importante porque es como si esto se leyera de esta forma, ¿no? Como si separáramos en términos, por así decirlo. Por un lado este y por otro lado menos 23, ¿sí? Entonces, por un lado voy a escribir esto y después poner todo esto menos 23, ¿sí? A ver, ¿qué estoy queriendo decir? Vamos a escribirlo como números, ¿no? El doble, entonces yo ya sé que va a ser 2, ¿no? 2 por... Bien, el doble de la suma entre 18 y el cubo de 3. Entonces acá tengo que poner paréntesis porque va a haber una suma. Y el doble, ¿sí? Está afectando a toda esta suma. Entonces tengo que poner entre paréntesis. La suma entre 18 y el cubo de 3. Era suma, ¿eh? El cubo de 3. Y ahí cierro paréntesis. ¿Sí? Si no estuviera esta coma, no tendría que cerrar el paréntesis. Pero esta coma me está indicando que hasta ahí llega esta partecita. Entonces cierro. Y después me dice menos 23. Entonces anoto. Por eso les digo que es importante esa coma. ¿Sí? Entonces, acá resuelvo. 2 por 18 más 3 al cubo 27. Menos 23. 2 por 18 más 27 es 45. ¿Sí? Menos 23. Sigo acá abajo. 2 por 45 es 90. Y 90 menos 23 es 67. ¿Sí? Así que bueno, espero que se haya entendido. Y ahora vamos a avanzar al punto 3. Bien, vamos al punto 3, en donde teníamos que traducir al lenguaje simbólico, lo mismo que antes, pero ahora no van a ser todos números los que vamos a escribir, va a haber una incógnita dando vuelta, ¿no? Esto también lo había explicado en el anterior video, ¿no? En donde empieza a haber un número, esta palabra de, justamente, por ejemplo en el punto A me dice el doble de un número, ¿sí? No me dice el doble de 5, el doble de 10, no, me dice el doble de un número. Y como no me lo especifica, yo no puedo poner 10, 15, 20, no. Tengo que poner una incógnita. Y esa incógnita puede ser cualquier letra, ¿sí? Yo lo expliqué y les dije que por lo general ponemos la letra X, pero podemos poner la que se les ocurra, la T, la A, la B, la W, etcétera, ¿sí? Porque justamente esa letra representa cualquier número. Entonces el doble sería 2 por, y como me dice un número, yo le voy a agregar la letra X. ¿Sí? Porque bueno, por lo general es la que siempre se ve, ¿no? Es por eso que ponemos la X. Ahora vamos al B. Me dice el anterior del doble de un número. Entonces, ¿qué era el anterior? ¿No? Por ejemplo, el anterior de 5 es 4, el anterior de 10 es 9, el anterior de 90 es 89. Es decir, al número en cuestión le estamos restando un 1, ¿no? Entonces, cuando me dice el anterior, lo que voy a hacer es, justamente al número que me va a decir a continuación, a esa expresión, le voy a restar un 1. ¿Sí? Ya lo voy anotando. Entonces me dice el anterior del doble de un número. Entonces sería 2 por x, ¿no? Y ahí ya tengo la expresión. ¿Sí? Ahora abajo me aparece algo parecido, pero
cambia el orden de las palabras, ¿no? Ahora me pide el doble del anterior de un número. Entonces, el doble, justamente lo que tengo que hacer es multiplicar por 2. Y de toda la expresión que sigue, como dije antes, el 2 está afectando a todo lo que sigue. Entonces, por las dudas, pongo paréntesis. ¿Sí? Digo por las dudas porque capaz es un solo numerito y no hacía falta escribirlo. Pero si ahora escribo dos números, o una letra y un número, o dos letras, por ejemplo, tiene que estar el paréntesis porque el 2 está afectando a todo lo que sigue. ¿Sí? Entonces, el doble del anterior de un número. Y el anterior de un número lo expresamos de esta forma, ¿no? X menos 1. Vuelvo a repetir la X porque no me está diciendo el número en sí, ¿no? Pero sé que el anterior de dicho número es restarle a ese numerito un 1. Por eso X menos 1. Ahora vamos al D. La mitad de un número. Si yo les digo la mitad de 10, me responden 5. La mitad de 16, 8. La mitad de 20, 10. Es decir, a dicho número lo estamos dividiendo por 2. Pero si ahora me dice la mitad de un número que desconocemos, ese lo representamos como una X, ¿no? Y la mitad es dividirlo por 2. Lo podemos escribir así o así, en forma de fracción. Es lo mismo, ¿sí? Bien, vamos acá, lee. Me dice la diferencia, ¿no? ¿Qué era la diferencia? Una resta. Entonces, voy poniendo la resta, ¿no? De un lado va a estar un número o una letra y del otro también. Entonces me dice la diferencia entre un número, acá me olvidé la tilde, un número que no sabemos cuál es, va a representar la X, y su anterior. Es decir, un número, que lo representamos como la X, y el anterior de este número. ¿Y cómo ponemos el anterior? De esta forma. X menos 1. ¿Y así está bien? No, falta algo, y es el paréntesis. ¿Sí? Tratemos siempre de escribirlo y de ponerlo, porque es importante. Si yo no pongo el paréntesis, este menos está afectando solamente a la X. ¿Sí? Si yo pongo los paréntesis, que es lo que corresponde, el menos está afectando a todo esto. ¿Sí? Porque justamente me está diciendo la resta entre un número y su anterior. Es decir, todo esto. ¿Sí? Bien, vamos al F y dejamos el video hasta acá y después en el otro sigo con los otros ejercicios, ¿no? El producto entre el doble de un número y su consecutivo. El producto dijimos que es una multiplicación, ¿no? Entre el doble de un número, 2 por x, ¿sí? Recordemos que si yo en el medio acá no escribo nada, uno da por entendido que hay una multiplicación, y su consecutivo. Recordemos, a ver, el consecutivo de 10 es 11, el consecutivo de 49 es 50. Recordemos que yo había explicado que el consecutivo es lo mismo que decir el siguiente, ¿no? Es decir, al numerito le estamos sumando un 1 básicamente, ¿no? Entonces acá va a pasar lo mismo que cuando nos referimos a su anterior. En vez de restarle un 1, le sumamos un 1, quedándome x más 1. Pero acá falta algo importante, los paréntesis. ¿Sí? Porque esta multiplicación no está afectando solamente al numerito, sino al siguiente del número, a todo esto. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Ahora vamos en el próximo video a analizar los otros puntos, ¿sí? Las otras actividades.